Vamos a compartir hoy la palabra de Dios. Es la primera clase de este año 2025. Ya estamos en un nuevo año. Vamos a ver la Biblia. El libro de San Mateo vamos a leer, capítulo 21, del versículo 28 al 32. Ya vamos a leer San Mateo, capítulo 21, del versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hasta el versículo 32. Leído en esta noche. Quisiera compartir con ustedes un poco acerca de esta parábola que nuestro Señor Jesucristo mencionó acerca de 2 hijos. La parábola no explica la edad, quién es mayor, quién es menor, pero menciona 2 hijos que ante la misma petición de su padre reaccionan diferente, ¿no? De manera diferente. El primer hijo, escuchando la voz de su padre, no tiene interés, ¿no? O por lo menos pareciera que no quiere obedecer ante la voz de su padre. ¿Y por qué tengo que ir a la viña, no? No quiero, así él está renegando. No quiero ir a la viña, no me interesa ir a trabajar a la viña, ¿no? ¿Por qué mi padre me manda, no, a trabajar? Entonces tenía este corazón al principio, no quería ir conforme a la guía de su padre, pero luego, cambiando su corazón, pensando en lo que su padre le había pedido, solicitado, finalmente dice que él arrepentido fue. O sea, al principio, de buenas a primeras, no quería escuchar, pero después de un momento, arrepentido fue, dice. No nos da mayores detalles, solamente nos dice que algo en su corazón había causado que se arrepintiese. Pero el caso del segundo hijo, que parece un hijo ejemplar, un buen hijo, el segundo hijo, ¿cómo responde ante su padre? Veamos, 30 dice. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. ¿Qué es lo que le dijo a su hijo? Y que vaya hoy a trabajar a su viña. De la misma manera como le dijo al primero, al segundo, que vaya a trabajar a mi viña, dice. Entonces, ¿qué respondió este hijo? Sonriendo. Sí, papá, voy a ir. Pero dando la vuelta a su padre, no fue. ¿Es correcto? Esa es la historia. O es la parábola que Jesús cuenta. Un hijo, escuchando, al principio no quiere, pero el segundo hijo, al principio, dice que quiere ir. Sí voy, pero finalmente no va. Entonces Jesús pregunta ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿No? El que al principio hizo un berrinche, ¿no? Hizo un problema y luego fue. O el segundo que, aunque respondió positivamente a su padre, ¿no? Pero finalmente no fue. ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? Entonces acá podemos ver el primero. El primero al principio no quiero, no quiero. No tengo interés, no quiero ir. Tenía un corazón diferente al padre, ¿no? Pero este corazón que era distinto al padre, al principio aunque manifestó su forma, su manera, pero luego dice que arrepentido fue.
Es decir, que llega a haber un cambio de corazón del hijo. Es el cambio del corazón. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de San Lucas, encontramos precisamente la historia del hijo menor. Es un hijo que estaba en la casa de su padre, pero estando en la casa del padre, de repente él tuvo un deseo de vivir apartado de su padre. Yo ya soy grande, ya yo tengo capacidad, sabiduría. Si mi padre me diera los bienes que me pertenecen, entonces yo me voy y vivo en un lugar para triunfar, ganando mucho dinero, ¿no? Siendo exitoso, levantando una empresa, ¿no? Levantando un lugar en el que me genera mucho dinero. Y luego pasando unos 10 años voy a regresar donde está mi padre. Le diré: padre, mira, esto conseguí, este es mi auto, esta es mi casa, ¿no? Entonces él tuvo este pensamiento. Al principio estaba muy creído, ¿no?, en sí mismo, altanero, soberbio. Entonces pensó que era fácil ganar dinero estando lejos de su padre. Pero el relato que nos da el libro de San Lucas capítulo 15 precisamente nos hace entender que este hijo no pudo sustentar su vida mucho tiempo porque empezó a malgastar el dinero. La herencia que recibió de su padre, estando su padre vivo, empezó a malgastar este dinero y ya no podía usarlo, o ya no podía sustentar su vida por medio de este dinero. Es decir, que fue arruinada su vida. Y luego se quedó en una situación muy incómoda, ¿no? En una situación muy difícil. Entonces no tenía ni siquiera para comer. Dice que estaba con los cerdos, lo mandaron a trabajar a un lugar, o él consiguió un trabajo donde cuidaba cerdos. Entonces, mirando a los cerdos tienen comida, algarrobas. Mirando las algarrobas, tenía apetito, ¿no? Imagínense cómo alguien estaba sufriendo por el hambre, que mirando la comida de los cerdos ya podía sentir codicia por la comida de los cerdos. Entonces él se acercaba hacia donde estaban los cerdos, pero los cerdos no quisieron convidarle ni un poquito de comida. Entonces él se dio cuenta cuán miserable era. Y en ese momento él dijo, ¿no? En ese momento dice que él volvió en sí y él se preguntó a sí mismo. Es decir, habló hacia su persona: ¿cuántos jornaleros, dijo, en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, dice. Ya dice que regresaré a mi padre. Y empieza a formarse en su corazón el camino de retorno hacia donde está su padre. Es decir, que al principio estaba bien orgulloso, bien altanero, creído, pero finalmente ha llegado a su corazón el arrepentimiento. Es así, ¿no? Entonces acá la Biblia nos menciona, el primer hijo dice que no quiere ir donde el padre le manda, pero arrepentido fue. Entonces en el corazón del hijo hay un proceso, o sea, hay un camino que sigue su corazón. El camino de su corazón al principio es estrecho, negativo, no quiere escuchar, pero luego su corazón se vuelca totalmente y finalmente va a donde su padre le llamó. Pero el segundo hijo, aunque parece un buen hijo, la apariencia es de un buen hijo ejemplar que siempre responde a su padre: sí, padre, así yo haré. Pero finalmente no hace lo que le dice a su padre que hará. ¿No es así? Entonces, ¿cuál es la figura de esto? Ya Jesucristo explicó, este primer hijo es equivalente los publicanos y las rameras, dijo. ¿Oh? Publicanos y rameras, porque al principio ellos vivieron con el deseo
de la carne, haciendo lo malo, cometiendo los pecados. Pero un día ellos, escuchando la predicación de Juan el Bautista, podían sentir incomodidad en su corazón. Realmente, si yo llevo esta vida, si yo vivo con el pecado, ¿cuál será mi destino? No podré menos que ir al lugar de condenación. Entonces ellos finalmente se han arrepentido, y cuando escucharon la voz de Juan el Bautista, han creído, dice. Pero el segundo hijo es el hijo que responde: sí, Señor. Este hijo viene a ser los judíos, los religiosos de la época. Las personas que supuestamente son muy buenos, ¿no?, muy correctos, muy capaces, pero que en realidad ellos no han tenido el proceso de arrepentimiento en sus corazones. El versículo 32 dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ya dice que ellos no habían creído realmente, no habían aceptado la palabra de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué es lo que Juan estaba explicando? ¿Qué estaba anunciando? Juan estaba dando el bautismo el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Entonces, hermanos, en el corazón de una persona que recibe la salvación, recibe el perdón de los pecados, sí o sí debe acontecer el proceso de, al principio se cree bueno, se cree justo, se cree sincero y parece que puede andar así, pero un día descubre: la verdad, no soy bueno, no soy sincero, no soy correcto. Y un día, descubriendo esto, finalmente se arrepiente. O sea, se arrepiente del camino de su corazón. ¿Sí? Porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero este es es un camino que en el final es muerte. Así explicó el libro de Proverbios, ¿no?, capítulo 16. Está escrito así, ¿no? A ver, vamos a ver. Proverbios, capítulo 16. Vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 16. El versículo 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Está escrito así, el Proverbio 16, 25. Entonces, este primer hijo, al principio quería caminar según su manera, según su camino, pero finalmente se da cuenta que no es un camino de vida, sino es el camino de muerte. Entonces, alguien que sabe que está caminando hacia la muerte, va a seguir caminando en esa dirección. Ya ustedes, si un día descubren que el camino de su vida está yendo hacia la condenación eterna, ¿ustedes van a querer seguir este camino de todas formas? Ay, sí, ¿cómo no? A mí me gusta recibir juicio eterno, yo quiero ir a la condenación eterna, no hay ningún problema. Me voy, ¿qué más da? Creo que no. Alguien que tiene realmente una mentalidad correcta, si escucha acerca del juicio y lo cree como tal, o sea, cree que existe tal juicio para los pecadores, entonces inmediatamente podrá meditar en su corazón: me parece que yo, estando en esta condición de pecador, voy a ser juzgado, voy a ser lanzado en el lago de fuego, donde el fuego no se apaga. Entonces llega a considerar y tiene la necesidad de arrepentirse de su camino. Pero alguien escuchando esta palabra y piensa que no, para mí no es esto, para otros tal vez, pero yo no.
Yo soy bueno, yo soy correcto, soy sincero, soy amable, ¿no? El año 2025 la verdad es que nos ha recibido de una manera muy especial, ¿no? Porque anoche, a la medianoche específicamente, como 20 para las 12 de la noche, de repente estalló una cañería de la casa, ¿no? De nuestra casa. Se rompió. O sea, un agujero muy pequeñito. Entonces, por el agua que está acumulada en las cañerías, no podíamos soldarlo en ese mismo momento. Entonces lo dejamos para el siguiente día. Hoy en la mañana tuvimos el devocional, en la madrugada a las 6. Y después del devocional inmediatamente empezamos a trabajar con un hermano en eso. Pero durante 5 horas, ay Dios mío, 6 horas, no podíamos solucionarlo porque por más que habíamos cortado el agua y por más que poníamos soldadura en el agujero, no se soldaba, sino que se salía y luego quedaba tapado, pero se filtraba el aire. Ay Dios mío, era una situación muy difícil, ¿no? Yo pensaba, este 2025, uy, empezó muy bien, porque el día primero de cabeza nosotros estábamos tratando de solucionar la fuga de agua de una cañería de metal, ¿no? Una cañería de cobre. Ay, Dios mío. Empezaba un año nuevo, pero trabajando, ¿no? Mucho, muy fuertemente. No sé, ustedes tienen experiencia que en sus casas en la noche se haya roto una de las cañerías, se haya hecho un agujero y sí o sí tienen que cortar el agua de la casa, ¿no? Entonces, desde la mañana estábamos intentando, procurando, trabajando una manera, tratamos de tapar el agujero, después con otra manera, buscando alguna manera en internet, pero no resultaba. Finalmente yo le dije al hermano, vamos a sacar toda la cañería, es decir, que una sección de la cañería, había un codo, hay que cortarla con una máquina eléctrica. El hermano la cortó y luego poniendo una sección nueva, de esa forma se puso y ya funcionó. Hasta que funcionó. Pero de verdad hasta ahora estoy muy agotado. Estaba muy cansado por eso y después había que limpiar el piso, después había que lavar los trapos, muchos trapos se ensuciaron. Entonces estuve muy agotado, ¿no? Muy cansado. Sinceramente, hoy también pensé, hoy tengo que dar el estudio a las 11. Tal vez mejor voy a dormir. Disculpe, ¿no? Pero estoy hablando con sinceridad. Sí, el 2025 ha sido un año que ha empezado, ¿no? Con mucha intensidad para mí. Pero gracias a Dios que nos permite la palabra, ¿no? ¿Por qué? En realidad, este carácter de el primer hijo es la característica normal de los seres humanos ante la palabra de Dios, ante la voluntad de Dios. Al principio, alguien no desea, ¿no? Caminar con Dios. Al principio no quiere caminar con la voluntad de Dios. Pero luego, cuando en su vida experimenta fracaso, dolor, dificultad, un día escucha acerca del camino del Evangelio y un día puede llegar a arrepentirse de su camino. Se arrepiente de lo que estaba creyendo como bueno, correcto. Y luego llega a creer en el Evangelio, llega a creer en la obra de Jesucristo, quien había pagado todos nuestros pecados. Eso es la historia de mi vida también, ¿no? Como este primer hijo. Yo realmente traté de llevar una vida correcta, una buena vida. Traté de vivir con la bondad, ¿no? Con el bien, pero no me salió a vivir con el bien. Entonces un día cuando había fracasado en varios puntos de mi vida, tuve la oportunidad de encontrarme con
el grupo de los jóvenes de IYF, que nos invitaron, ¿no?, a un campamento en Buenos Aires, Argentina, un campamento de jóvenes como voluntario. Entonces, digamos que por la invitación yo pude viajar. Estoy recordando ahora, ¿no?, en ese tiempo, porque yo estaba trabajando en una empresa donde los universitarios empacaban, ¿no?, la mercadería en los supermercados, ¿no?, en la parte de la caja donde se paga. Antiguamente en nuestro país habían personas que embolsaban, ¿no?, las cosas, echaban en bolsa y luego recibíamos propina por eso, ¿no? Yo estaba trabajando en ese tiempo ahí porque estaba en la universidad también. Entonces, justamente mis amigos de ese lugar habían preparado un viaje para ir a la costa, ¿no?, a la playa, acá en el litoral central, acá en Chile. Pero en vez de ir esa vez a ese paseo con los amigos, yo me fui a Buenos Aires de Argentina. Y realmente fue una decisión de vida porque yo no pensaba viajar a Buenos Aires, a Argentina, porque además nunca había salido del país, pero precisamente ese viaje cambió o volcó totalmente mi vida. Porque en ese viaje, en ese campamento mundial, yo pude recibir la salvación. Pude llegar a tener la fe en la obra de Jesucristo. Lo primero que entendí, mi camino, o sea, lo que yo estoy andando ahora es el camino de muerte, es decir, que es el camino que conduce hacia el infierno, hacia la condenación eterna. Pero, si en el caso que yo aceptaba el Evangelio, si estaba de acuerdo con Jesucristo que llevó mis pecados, entonces yo me convertía en salvo. Entonces llegué a tener la fe en la obra de Jesús. Me convertí en cristiano, viajando a un campamento de jóvenes, una actividad de verano. Y cuando regresé ya no era más pecador, sino que era una persona salva, justificado por medio de Jesucristo. Ha sido un viaje muy particular porque me fui siendo incrédulo, una persona que no sabía acerca del proyecto de Dios, de la voluntad de Dios. Pero cuando regresé ya me convertí en una persona nueva. Ahora ya yo quería leer la Biblia, quería orar, también quería participar en la reunión para escuchar el mensaje del Evangelio. Quería escuchar la palabra de Dios. Y en mi corazón se levantaba siempre el deseo de escuchar, de leer, ¿no?, de buscar a Dios, de buscar la palabra para aprender. Entonces recuerdo muy bien que el pastor nos dijo que la Biblia la leyéramos desde San Mateo hasta el libro de Judas, que es el libro que está inmediatamente antes de Apocalipsis. 5 veces, lea. Entonces yo empecé a leer 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. 5 veces para mí era llamativo. Algunas palabras que yo no entendía las pasaban. Pero habían otras que quedaban en mi corazón, algunas como una promesa de Dios y otras como una enseñanza. Obviamente no podía aprender todo, por eso en la iglesia, escuchando la palabra de la iglesia, podía realmente aprender sobre algunos aspectos, algunos versículos de la Biblia, qué significan, a qué se refieren. Sí, y pasando 2 años ya entré al seminario, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no tenía plan de convertirme en cristiano, no tuve proyecto de ser cristiano, o sea, de ser un congregante a la iglesia, menos de ser un pastor. Esto no estuvo dentro de mi plan, pero un día Dios me hizo ver mi destino, me hizo ver, o sea, el destino de mi vida, hacia dónde estaba dirigiéndose, hacia el camino de perdición, hacia el fuego eterno. Pero cuando podía aceptar una palabra en mi corazón, en mi caso, Hebreos capítulo 10, versículo 17
Añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra realmente pudo llegar a mi corazón. Pude tener la fe en Jesucristo, quien llevó mis pecados. Y de repente ya he sido una persona que cumplió la voluntad de Dios. O sea, hice la voluntad de Dios. Entonces, ¿esta voluntad en qué consiste? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice que vaya. ¿A dónde? A trabajar en su viña, dice. Entonces, en algún sentido, para mí, la viña tiene relación con la iglesia, ¿no? Con la iglesia. Es el lugar donde Dios me había llamado. Pero yo no tuve este plan, pero Dios me ha llamado. Dios me había enseñado por sus siervos la palabra. Y luego me encontré luego estando en la iglesia, caminando con la iglesia, andando con la iglesia, realizando el trabajo dentro de la iglesia. Entonces, hoy que empezamos un nuevo año 2025, puedo reconocer esto, ¿no? Sinceramente, yo no tuve el plan, no tuve el proyecto de ser cristiano, de ser pastor, pero un día Dios me mostró su voluntad, ¿no? Me mostró también su plan, su proyecto. Entonces estoy agradecido al Señor porque si Dios no me hubiese hecho encontrar con la iglesia, con sus siervos, nunca hubiese podido yo conocer esta verdad, este evangelio. En esa época las redes sociales como TikTok no existían todavía. Es decir que fue necesario para mí viajar hasta otro país para poder conocer el evangelio. Ustedes tal vez no han tenido que viajar a otro país, sino que por medio de esta plataforma, esta misma cuenta, escrito está también, creo que un día ustedes estaban, qué sé yo, desanimados o tratando de buscar algo en que distraerse, divertirse, pero se han encontrado con un hermano muy particular, ¿no? Hermano de Colombia, hermano que no tiene cabello en su cabeza, pero que en su corazón tiene el Señor Jesucristo, ¿no? O sea, en su corazón tiene Jesucristo. Entonces, con esta palabra que él había aprendido, él les ha transmitido a ustedes el perdón de los pecados, ¿no? ¿No es así? Entonces, ustedes también tengan gran agradecimiento por haber escuchado el Evangelio. Alguna persona tal vez no tendrá la oportunidad de escuchar en toda su vida, aunque sean 80 años, 100 años, pero no tendrá la oportunidad de escuchar el Evangelio. Pero ustedes son muy benditos porque ustedes pudieron escuchar esta verdad, esta palabra. Ustedes si buscan en alguna iglesia local de su región, de su país, no tengo certeza, ¿no? Pero sí tengo muchos ejemplos acá en Chile que no existen las iglesias que anuncian esta palabra, este evangelio tan claro. No existe una iglesia que tenga este evangelio tan preciso, tan claro, ¿no? Que haya enseñado, ¿no? A nosotros también. Entonces, vamos a agradecernos en este año 2025, primeramente a Dios que nos ha dado la oportunidad de escuchar y también a los que nos han predicado la palabra, en el caso de ustedes, ¿no? Al hermano Matusalén, que les ha compartido el evangelio. En sus corazones podrán tener agradecimiento hacia la vida de él. ¿Por qué? Porque ustedes han sido beneficiados en gran manera. Bienaventurados porque han escuchado el evangelio de salvación. Han escuchado acerca del perdón de los pecados y también, más precioso aún es que ustedes los que están acá han creído en este evangelio. Han estado de acuerdo con este evangelio. Entonces, en este año 2025
vamos a glorificar al Señor, ¿no? Que nos ha dado esta oportunidad de creer, esta oportunidad de confiar en la obra de Jesús y nos ha hecho personas santas, justas, sin pecado. ¿Sí? Esto es la voluntad de Dios, hermanos, que ustedes obtuviesen la vida eterna. Entonces, hacer la voluntad de Dios es decir que ustedes han llegado a creer en este evangelio. Alguna persona no ha llegado a creer. Alguno también escuchó, pero no ha llegado a creer. Entonces es algo grandioso, ¿no? Es algo realmente glorioso para nuestra vida. Espero que todos ustedes en este año 2025 primero puedan agradecer al Señor por lo que les dio la oportunidad de escuchar el Evangelio y segundo, que teniendo este Evangelio en sus corazones sean personas utilizadas por Dios para publicar a otros esta verdad, esta salvación. Gracias por su atención. De esa manera vamos a terminar el tiempo del estudio bíblico. Gracias. Oremos a Dios. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche estamos agradecidos con Dios. También muchos hermanos que están conectados en esta plataforma tendrán agradecimiento por la vida de hermano Matusalén, quien un día, recibiendo el corazón de Dios, decidió realizar el en vivo, la transmisión en vivo de esta plataforma de TikTok. Y a través de este plan, este proyecto, Dios ha salvado a muchas personas a través de esta plataforma. Creo que esto ha sido el proyecto de Dios, la voluntad de Dios. Gracias por la vida de los hermanos que se han conectado a través de este tiempo, a través de esta plataforma. Un día ellos escucharon la palabra, aceptaron el Evangelio. Tal vez a alguno le costaba un poco más recibir la palabra, pero finalmente muchos han tenido la convicción de la salvación y hoy en día están realmente caminando con esta fe. Señor, en el año 2025 establezca en sus corazones también el poder ser utilizado por Dios, el poder pertenecer a su iglesia, a su cuerpo, Señor. La iglesia realmente cumple el rol de publicar esta buena nueva a las personas que todavía no lo conocen. Por eso, espero que todos los hermanos de esta plataforma, sin excepción, todos puedan conectarse con la iglesia local, todos puedan realmente tener la relación con la iglesia local. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos este año 2025 en sus manos. Esperamos que sea un año bendito, un año glorioso en el que muchas más personas, más que el año pasado, puedan conocer este Evangelio. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.